más importantes en el mundo del fútbol y el más antiguo de nuestro continente, América Latina. Vamos a iniciar con un minuto de silencio que va a ofrecer justamente al inicio de esta jornada el profesor y excongresista doctor Ricardo Lozada Valderrama. Un saludo muy especial igualmente a quien nos va a estar acompañando, el exconstituyente, exalcalde de Bogotá, exministro de Estado, doctor Jaime Castro. Doctor Ricardo, tiene usted la palabra. Gracias, José. Es muy importante tener presente, excúsenme que no mencione muchas personas por razones de tiempo. Por ejemplo, se encuentra con nosotros también el doctor Luis Muñoz. Se encuentran con nosotros una serie de profesores que en este foro comenzamos en mesa de opinión el año pasado a comienzos, justamente cuando empezó la pandemia, que lo hemos distanciado un poco porque lo hacíamos cada 8 días por razones de distinta índole para no saturar a nuestros participantes y además porque participamos en otros foros. Esta mañana estuvimos en uno que dirigió el profesor, el tratadista, el expresidente del Consejo Nacional Electoral que está aquí con nosotros, Orlando Solano Bárcenas. En ese foro estuvimos desde las 11 de la mañana prácticamente hasta las 2 de la tarde, un foro extraordinario también. Aquí hay personas que nunca se han perdido este foro porque nos ocupamos de los problemas, de algunos de los principales problemas de este país. También saludo al doctor Pedro Juan Orozco, que ya se ha conectado. Y bueno, hoy cometimos el error de hacerlo con partido incluido y con puente. Muchos amigos se han excusado porque están de puente. Pero, por ejemplo, saludo aquí a la doctora María Eugenia Rivera, bueno, y a tantos de ustedes. Es importante, entonces, que reflexionemos sobre la coyuntura de este país y nuestras instituciones, porque de ellas depende en buen grado la vida y el futuro de este país y con mayor veras en esta coyuntura. Doctor Rubén Darío, por ejemplo, denos un saludito de unos 3 minutos, ¿cómo le ha ido? Es otra persona que realiza muchos foros, que se ocupa mucho de estos temas públicos que debieran y deben interesarnos, debieran interesarnos a todos los colombianos. Doctor Rubén Darío. No está presente en el momento. Entonces, continúe usted, José. Perfecto, sí, señor. Antes del inicio de la presentación de este libro y después de las palabras del autor, el doctor Ricardo Lozada. Gracias por Lozada. Sí, tenemos ¿a quién? Rubén Darío Ceballos. Doctor Rubén Darío. Sí, doctor Rubén Saludo Darío. Especial. Muchas gracias. Para saludar a todos ustedes, a Ricaurte, al moderador y a todos los presentes que estamos demostrando disciplina, cariño y vocación con el bien de Colombia, porque la convocatoria de hoy es buscar corregir los errores en nuestra Carta Magna. Felicito ante ello a Ricaurte
y Pues le la doy idea un de gran muy temprano abrazo a hoy es todos los hablar y llamar y asistentes, entonces lo podemos ver. porque vuestro Y pensamiento quedan y por aquí, querer que podamos es que caminar hacia Colombia allá. mejore y Colombia ¿Dónde coja parquearnos? los caminos ¿Dónde del parquearnos? progreso y del desarrollo. Muchas gracias. Como en la Saludos a todos. llama. Muchas gracias por la Bienvenido. participación. Cuadra tú. Tenemos un micrófono abierto. Ay, el mío. Edwin, el micrófono está abierto. Sí, por favor. ¿Cómo lo cierro? ¿Cómo cierro el micrófono? En la parte inferior, ya, creo que ya está. Decía que muchas gracias por la deferencia en la oportunidad de moderar hoy este gran encuentro para la presentación del libro de nuestro autor convocante, el doctor Ricaurte Lozada Valderrama, Los Errores de 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance, el reemplazo de un gran historiador quien siempre ha acompañado al doctor Ricaurte en este excelente trabajo que ha venido desarrollando a través de este sistema moderno en las comunicaciones hoy en día. Quiero iniciar la presentación leyendo un par de párrafos del contenido justamente de este escrito. Por varias razones, esta es la obra escrita más completa de la Constitución que rige a Colombia de 1991. Entre ellas, porque trae una síntesis de nuestra historia constitucional, recopila los aspectos centrales sobre los cuales el autor insistió en el Senado que debía realizarse una reforma estructural e integral a la actual Carta Magna colombiana, inmediatamente después de su expedición, hecho que hubiera evitado el elevado número de reformas parciales, las que hace mención justamente este libro. Se refiere también en muchos temas a los 1.122 intentos de enmienda a la Carta. Se ocupa de las reformas más urgentes, las reformas del poder, adicionando las ramas del control y el electoral, y concluyendo con la necesidad de una asamblea constituyente por considerar que solo ella podría enderezar nuestra adecuada y eficaz, de manera adecuada y eficaz a Colombia, y por lo tanto, de verdad lo hizo ver en su obra, en este escrito. De las cenizas del Estado nación ha de surgir de nuevo el Estado mundial. Una gran pregunta que se hace justamente en su libro, dependerá de los cuidados del planeta. En consecuencia, este nuevo aporte del profesor Lozada al derecho público está dirigido a estudiantes y profesores, pero no solo a ellos, sino a todas las personas interesadas en la vida y el futuro de Colombia, pues los temas están expuestos académicamente y analizados de manera sencilla al alcance de las personas a efecto de contribuir a hacer de ellas mejores ciudadanos. Me parece lo más interesante, doctor Lozada. Sí, José. Es una obra para el público en general, pero viene de manera didáctica con aspectos del derecho constitucional general, de la teoría del Estado y, por supuesto, de las instituciones fundamentales colombianas que están establecidas en nuestro estatuto constitucional. Hemos hecho en este sentido ya 4 libros, todos distintos, pero todos en el mismo sentido, y allí recopilamos buena parte de la historia de este país que debemos tener en cuenta en una coyuntura tan grave, tan delicada y de muchas decisiones, ojalá que fueran de fondo. Saludo también al doctor Teodoro Gómez, él es conciliario de la Universidad de la Gran Colombia. Puede continuar usted, moderador, y el moderador es nada menos que el director de noticias
de una importante emisora de la capital colombiana. Es de Capital Radio. José Santos, continúe, por favor. Sí, doctor Ricardo, quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que el libro que hoy está presentando justamente el escritor, su autor, el doctor Ricardo Lozada, es congresista de nuestro país y una persona muy interesada en que definitivamente se den las reformas necesarias para que esta constitución que está cumpliendo 30 años alcance las necesidades de todos los colombianos. Tiene un costo de 148.000 pesos. Hay un precio especial que se ha dado hasta el próximo 15 de julio y el precio especial es de 100.000 pesos. Se puede obtener a través de dos posibilidades. Uno, directamente hasta el 15 de julio, con este valor, en la editorial Ibáñez, o a través de una consignación que se debe hacer a través de una cuenta de ahorros de Bancolombia, que es la número 20-23-02-71-145. Bancolombia, cuenta de ahorros 20-23-02-71-145. Una vez hecha la consignación, para aprovechar este precio especial, recordemos que el libro tiene un costo de 148.000 pesos. El precio especial se da hasta el próximo 15 de julio a través de esos dos mecanismos. Compra directamente de la editorial Ibáñez, porque si se acude a una librería de cualquier punto de la ciudad, para el caso de Bogotá, pues no va a tener este descuento, o a través de la consignación que se debe hacer en la cuenta de ahorros de Bancolombia número 20-23-02-71-145. Una vez hecha la consignación, se puede hacer el reporte de la misma a través de este WhatsApp 315-858-6990, WhatsApp 315-858-6990, y en el mismo WhatsApp se debe escribir la dirección a la cual se debe hacer el envío del libro comprado. Hay que tener en cuenta que al adquirir esta promoción especial, que va hasta el próximo 15 de julio, 100.000 pesos tan solo el libro, va incluido el costo del envío. Usted no tiene ningún costo exactamente para quienes deseen hacer compra de este libro. ¿Le parece, doctor Ricardo, si saludamos al exalcalde de Bogotá, exconstituyente o exconstituyente, alcalde de Bogotá y exministro de Estado, al doctor Jaime Castro? Por supuesto, ¿ya se conectó el doctor Castro? A ver, yo no lo tengo aquí. ¿Usted tiene más posibilidad de...? No, hasta ahora no se ha conectado, pero nos prometió conectarse a más tardar 5 minutos para las 4. Mientras tanto, aprovecho, José, para saludar al doctor Marcos Navarro, para saludar a la doctora Marleni Peña, para saludar al doctor Luis Muñoz, en fin, y sobre todo lamentar la partida de tantos amigos, de tantos colombianos. Ayer nomás partió Fernando Navas Talero, amigo nuestro de tantos años, profesor con nosotros de tantos años. Saludo también al doctor Juan Suárez, que no se pierde estos conversatorios. Hay una persona que nunca falta, que es el doctor Tulio Guillot, que hoy no lo veo, de pronto también hoy el doctor Tulio salió de puente. Ese precio especialísimo que nos da la editorial, por de aquí hasta el 15, los interesados en nuestra obra, aprovéchenlo. Micrófono del doctor Ricardo. Doctor Ricardo, su micrófono está cerrado. Está cerrado su micrófono, doctor Ricardo. Nos decía el doctor Ricardo que hay que aprovechar esta promoción del libro. El libro, que tiene un costo inicial de 148.000 pesos, se puede adquirir a una promoción especial de 100.000 pesos.
bajo 12 sistemas, 2 mecanismos. Uno, comprándolo directamente en la editorial Ibáñez. 2, a través de una consignación que se debe hacer a una cuenta de ahorros de Bancolombia, cuenta de ahorros número 20-23-02-71-145, 20-23-02-71-145. Una vez hecha la consignación, se le debe tomar una foto a la consignación y se envía a este WhatsApp 315-858-6990, incluida la dirección para el envío del libro. En esa promoción va incluido el costo del envío. ¿Ya lo recuperamos, doctor Ricardo? Hemos perdido hoy a nuestro autor de este libro en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Constitución de nuestro país, los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance y los poderes establecidos de espaldas a una constitución. Presentación de este libro hoy en medio de la expectativa que se vive en el país por el partido de la tarde de hoy de la selección colombiana de fútbol en el marco de la Copa América 2021, que por cierto estuvo bien enredada para su inicio, y de este puente festivo conmemorativo de las fiestas de San Pedro y de San Juan. Doctor Ricardo. Deme unos minutos que estoy aquí resolviéndole un problema a alguien que quiere ingresar. Perfecto, sí, señor. Nos gustaría saber si uno de nuestros asistentes quiere hacer una intervención, una introducción respecto de su pensamiento frente a estos 30 años que está cumpliendo la Constitución de nuestro país. Yo quiero intervenir, Sí, doctor. Para hablar un poquito sobre el tema de la justicia, que es el más importante de la Constitución, que está cumpliendo 30 años y que realmente está con las 55 reformas modificado 109 artículos. Realmente eso demuestra mucha inestabilidad jurídica y muchos cambios absolutamente criticables relacionados con algunos privilegios para algunos parlamentarios y sobre todo el descuido que se tiene el tema de la justicia. He dicho que un país puede vivir sin puestos de salud, sin escuelas, sin puentes, sin vías de comunicación, vivirá mal, pero vivirá. Pero sin justicia no se puede vivir. A mí me parece que el tema de la justicia se está maltratando, con grave perjuicio de la gente del común. Aquí cuando esporádicamente o con cierto interés político se ocupa de la justicia, es para el tema de la cúpula, parte superior, el chope de trenes, la politización en la elección de candidatos para altas dignidades, pero no se habla de la justicia de la gente del común, el tema económico, la violencia interfamiliar, la congestión de los juzgados, la tardanza y a veces la justicia sesgada, maliciosa, totalmente distorsionada. Uno de los problemas más delicados es el tema de la congestión, por ejemplo. Tenemos los mismos funcionarios que hace 20 o 25 años, desde luego la carga delincuencial ha aumentado de forma impresionante y esto significa un estancamiento y casi que una denegación de la justicia. Denegación de la justicia conduce a la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente, porque cuando el Estado no interviene, vienen las vías de hecho. Fíjate pues que en su momento, como ya van a ser las 4 y el doctor Ricardo va a intervenir, anuncio que tengo unas críticas muy serias en tema a la justicia, tema de mi especialidad y sobre el cual también he publicado algunos libros. Muchas gracias. Aquí hay unos aportes muy importantes, ¿no, doctor Ricaurte? Y a nivel periodístico le daría uno para titulares.
respecto de la posición, en el sentido que la inestabilidad jurídica definitivamente está haciendo que Colombia no tenga una justicia que supere los grandes problemas actuales. Los grandes intentos de reforma a la Constitución de nuestro país han hecho que definitivamente deje claro que Colombia sin justicia no puede vivir. La gente del común, los más afectados, los más perjudicados. Y también algo muy importante es que con la congestión que está presentando la justicia de nuestro país está aumentando la carga delincuencial en Colombia. Doctor Ricardo. Sí, José. Muchas gracias. Ya se conectó el doctor Jaime Castro, luego queda con la conducción del evento el director de noticias de Capital Radio, don José Santos, a quien agradezco su participación, porque el historiador Humberto Tequia, que hace esta labor corrientemente, está de puente. Saludo a todos los presentes e iniciemos nuestro acto formalmente, don José Santos. Gracias, doctor Ricardo. Y para mí un enorme placer a través de este sistema, y gracias por la referencia del doctor Ricardo Lozada, saludar a un gran amigo, gran exalcalde de Bogotá, ex constituyente, ex ministro de Estado, al doctor Jaime Castro Caicedo, en la presentación de este libro, Los Errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance del profesor Ricardo Lozada Valderrama. Doctor Jaime Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, para nuestro común amigo, el profesor Ricardo Lozada, y los demás compañeros que participan en el lanzamiento de la 4ª edición de su libro, Los Errores del 91. Es un placer, doctor Castro. De nuevo, no a través de nuestro habitual noticiero en Capital Radio, sino a través de este mecanismo, saber de su gran aporte frente a esta situación en la conmemoración de los 30 años de la Constitución de nuestro país. José. Sí, doctor Ricardo. Sí, José. Antes de comenzar, permítame pedirle a los asistentes que nos coloquemos de pie. Los invito a colocarse de pie para rendirle un modesto tributo a tantos colombianos que han partido en razón de la pandemia. Quiero rendirle un tributo muy pequeño a unos amigos muy queridos que se han ido. Entre ellos, a Adolfo Viana Rubio, a Jaime Luis Vargas Ocampo, a Tony Morales, a Néstor Álvarez Reyes y a Eutimio Ortiz, entre otros. Y en el pasado lo han hecho muchos otros que nos han dejado, incluso algunos a muy temprana edad. Y ayer partió Fernando Navas Talero, ex procurador delegado, ex personero de Bogotá, profesor con nosotros de tantos años. A todos ellos, a todos los que han partido, particularmente a los queridos amigos que he mencionado, paz en su tumba. Y de pie, por favor, a ellos y a todos los restantes, silencio de 1 minuto en su honor y en su memoria.
Gracias. Yo solo me voy a limitar a decir que este es otro de mis hijos. Mis hijos son Juan Carlos, Ángela María, y a ellos y a la memoria de mi padre dedico esta obra. De ella voy a decir muy poco porque la va a presentar un gran amigo, un exconstituyente, un exalcalde de Bogotá, tiene muchos títulos, Jaime Castro. ¿Por qué los errores del 91 y por qué he escrito 4 obras en ese sentido, todas similares y todas distintas? Porque cada día que pasa se agravan las instituciones del país en vez de mejorarse, y con ellas se agravan las circunstancias de Colombia. Si se tratara de los errores del 91, habría que partir de su extensión. Es una de las más largas del planeta, que incluyó errores como el de haber creado el Consejo Superior de la Judicatura cuando la justicia necesitaba de solo un gerente. Y cuando lo más grave, el Congreso acabó con el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional la revivió bajo la institución que ella creó de la sustitución de la Constitución. Tuvo aciertos importantes el constituyente de 1991. Ejemplo, haber salido del exagerado centralismo que había ahogado el desarrollo del país, pero dejarlo a medio camino. Se le han hecho 56 reformas y el título del libro registra solamente 55 porque cuando llevé el escrito a la editorial había 55 reformas y en el interregno de la entrega y la publicación apareció otra. El título ya no lo podía cambiar, pero lo explico dentro del libro. Son muchos los errores, pero también tiene inmensos aciertos, porque en ella hubo constituyentes importantes como quien nos acompaña en la tarde de hoy. Tiene una conexión muy lenta. Solo tengo que decir que estoy convencido, después de tantos años de trajinar sobre estas materias, que lo que más incide en la vida de las personas y de los estados son sus instituciones. Desde el comienzo de su expedición propuse una reforma integral y no se nos hizo caso. Si se hubiera atendido esa reforma integral, no se le habrían hecho ya 56 reformas, cuando con ellas los problemas se han agravado. Reclamo que los poderes constituidos estén de espaldas a la realidad angustiante que vivimos, no dándole paso a una asamblea constituyente.
pero quien presenta la obra es justamente Jaime Castro, y yo solamente quiero decirles a quienes han asistido hoy a este encuentro que encontrarán en esas páginas, ya a mis años, con toda la prudencia posible, con toda la decantación de los temas, unos derroteros, y me precio, no debiera decirlo, pero quiero decirlo, creo que esta es la obra más completa que en materia de derecho constitucional actualizado y de rumbos que se sugieren para el país existe en Colombia. Gracias, doctor Jaime Castro, por acompañarnos y por presentar este trabajo. Fuera de mis dos hijos, Juan Carlos y Ángela María, tengo varios otros, porque cada libro es como un hijo. Gracias a los asistentes, y tengo la satisfacción de cederle la palabra a quien presenta la obra. Gracias por venir, por acompañarnos y por sus luces, doctor Jaime Castro. Gracias, compañero y amigo Ricaurte Lozada, por la generosa y amable presentación que usted ha hecho de mi nombre. Yo debo empezar diciendo que con su cuarta edición de Los Errores del 91, el profesor Ricaurte Lozada enriquece la bibliografía jurídica del país y hace valioso y actual informe a los interesados en el tema, particularmente al mundo universitario, judicial y político. Su obra es un verdadero manual de derecho constitucional colombiano, comparable a todos los existentes en materia, y entre otros, para solo citar algunos, los que yo recuerdo: el manual de Álvaro Copete Lizarralde, de Luis Carlos Sáchica, de Jaime Vidal Perdomo, y sobre todo las publicaciones y los artículos del gran maestro Carlos Restrepo Piedrahíta. Empiezo haciendo un comentario para algunos menor, pero al que le concedo alguna importancia. Me refiero al título de la obra Los Errores del 91, que bien desarrolla el profesor Ricaurte Lozada. Hablar hoy de los errores de la Constituyente del 91 tiene valor sobre todo histórico, y bien pudiera hacerse, claro que sin el rigor y el detalle del libro que nos ocupa, de otras asambleas constituyentes. Por ello, le concedo importancia a lo que aparece como subtítulo del libro y que dice: los poderes establecidos de espaldas a una constituyente. Tiene importancia grande porque es el debate que debe adelantarse hoy día. Indiscutiblemente tenemos mayúsculo problema político que requiere una solución político-institucional que no hemos encontrado todavía, porque lo que algunos proponen, consultas populares, votación de un plebiscito, de un referendo, la declaratoria del estado de conmoción interior, no constituyen la solución de fondo que reclaman y exigen las circunstancias que soportamos. Con otras palabras, tenemos que decidir si esa solución de fondo la hace el Congreso o una asamblea constituyente. Ese es el gran debate de fondo en la actualidad.
Y por eso vale la pena verificar que lo que ha hecho el Congreso con 60 reformas, Ricardo Lozada habla de 55 o 56 por el momento en que tuvo que entregar el libro, pero ya va en más de 60, sin incluir las disposiciones transitorias que también han aprobado las cámaras. En primer lugar, debe decirse que el Congreso volvió colcha de retazos la Constitución del 91. En primer lugar, la volvió colcha de retazos porque esas reformas no contienen un pensamiento rector. Entre ellas no hay un hilo conductor ni una visión de lo que deben ser el Estado o la sociedad, ni estructuran una nueva forma de gobierno. Esas reformas, las 60 que ha hecho el Congreso, le rompieron vértebras a la Constitución del 91 y la mayoría de ellas eran innecesarias porque se ocupó de reglamentar temas que podían ser tratados mediante leyes, inclusive mediante actos administrativos. No requerían reformas, ese tipo de reformas no requerían un texto que tuviera el carácter de norma constitucional. Se aprobaban para manejar situaciones meramente coyunturales. Además, desmontaron piezas e instituciones válidas de la Carta del 91, porque introdujeron cambios importantes sin tener en cuenta que artículos aprobados tienen relaciones tan cercanas con otros textos superiores que debían continuar o siguen vigentes. El Congreso, por razones de fondo o de forma, se equivocó también en el ejercicio de su función constituyente. Por eso, la Corte ha declarado inexequible el texto completo de 6 o más actos legislativos, de varios artículos, palabras, frases y expresiones completas. Debo agregar también que también falló el Congreso a norma de elemental técnica legislativa. Aprobó artículos que ocupan 1, 2 y hasta 3 páginas, porque lo que hizo fue reglamentar, como si se tratara de una ley o de un texto administrativo, la materia de que se estaba ocupando. Otros de los actos legislativos privados, esos artículos ocupan 1, 2 y hasta 3 páginas. Artículos de la Constitución de 1, 2 y 3 páginas. Debe decirse también que otros actos legislativos tuvieron nombre propio. Se legislaba a favor de determinadas personas identificadas fácilmente o fáciles de identificar. La Corte por eso tuvo que recordar que no se podía legislar con nombre propio. Para esos efectos, inclusive, se eximió a actores protagónicos de las prohibiciones propias de los conflictos de interés para que pudieran aprobar las normas que los favorecían. También hizo uso de sus facultades para dejar el Congreso para dejar sin efectos sentencias de la Corte contrarias a los intereses de los titulares, de quienes detentan el poder. En algunos casos actuó con tanto afán que terminó trasladando a otras autoridades el ejercicio de la función legislativa propia de las cámaras. Este inventario resumido de lo que hace el Congreso
de lo que ha hecho el Congreso en ejercicio de su poder constituyente, plantea el debate en sus términos exactos. La gran reforma que requiere solución político-institucional no la hemos encontrado, porque la que algunos ponen consultas populares, votación de un plebiscito, de un referendo, declaratoria del estado de conmoción interior, no constituyen una solución de fondo que reclaman las graves circunstancias que soportamos. Con otras palabras, tenemos que decidir si esa solución de fondo la hace el Congreso o una asamblea constituyente. Por eso vale la pena verificar qué ha hecho el Congreso con las 60 reformas que le ha... 60 reformas sin encontrar las disposiciones transitorias, como dije hace un momento, que le ha introducido a la Carta del 91. En primer lugar, la volvió colcha de retazos. Ya la expresión es muy conocida porque esas reformas no contienen un pensamiento rector, un hilo conductor. Entre ellas no hay una visión de lo que debe ser el Estado o la sociedad. Doctor, buenas tardes. Doctor, discúlpeme, lo que pasa es que hay una persona que tiene el micrófono y realmente no se escucha nada. Sería bueno, damos un poco pronto para poder continuar. Pues yo desafortunadamente tengo aquí una información conforme a la cual el mensaje nuestro es un pasito, pero es cuestión del sistema mismo. Voy a hablar un poco más fuerte, a ver si... Doctor, espere 2 minuticos a que cierre el micrófono para que puedas continuar igual. Cierren todos los micrófonos. No, cierren todos los micrófonos. Solo el doctor Castro. Me dicen que es que los participantes tienen los micrófonos abiertos. Y algunos entonces los tienen abiertos, doctor Castro. ¿Qué es eso? Por favor, cerremos todos los micrófonos y verá que así podemos escuchar mejor al doctor Jaime Castro. Gracias. Bueno, yo quiero hacer también un comentario que para algunos puede ser menor, pero al que concedo alguna importancia. Me refiero al título de la obra, Los errores del 91, que bien desarrolla el profesor Ricaurte Lozada. Hablar hoy de errores de la Constituyente del 91 tiene valor sobre todo histórico, y bien pudiera hacerse, claro que sin el rigor y el detalle del libro que nos ocupa, de otras asambleas constituyentes. Por ello le concedo más importancia a la que aparece al que aparece como subtítulo del libro y que dice: los poderes establecidos de espaldas a una constituyente. Los poderes establecidos de espaldas a una constituyente. Tiene importancia grande porque en el debate que debe adelantarse hoy día, indiscutiblemente, tenemos mayúsculo problema político y debemos tomar las decisiones si esa reforma político-institucional que requerimos la va a expedir el Congreso con las limitaciones que ya conocemos, o por el contrario, la va a expedir una asamblea constituyente. Con otras palabras, tenemos que decidir, repito la afirmación, si esa solución de fondo la hace el Congreso o una asamblea constituyente. Porque hasta el momento no hemos encontrado en las distintas propuestas la solución o respuesta de fondo. Por eso vale la pena verificar qué ha hecho el Congreso con las 60 reformas que le ha introducido
a la Carta del 91, sin contar, como ya dije, las disposiciones transitorias que ha dictado. Ahora bien, en primer lugar, ya lo había notado, el Congreso volvió colcha de retazos la Carta del 91, porque esas reformas, lo dije también, no contienen un pensamiento rector, entre ellas no hay un hilo conductor, ni una visión de lo que debe ser el Estado o la sociedad, ni estructuran una nueva forma de gobierno. Esa gran reforma esas 60 reformas, algunas de ellas, le rompieron vértebras a la Constitución del 91 y la mayoría de ellas eran innecesarias porque regulan materias que bien hubieran podido tratarse, lo dije también antes, mediante leyes, mediante actos administrativos, pues no requerían de texto que tuviera el valor de norma constitucional. Se aprobaron para manejar situaciones meramente coyunturales, para manejar el día a día. Además, desmontaron piezas e instituciones válidas del 91 porque introdujeron cambios importantes sin tener en cuenta que artículos aprobados no tienen, algunos de los artículos aprobados tienen relaciones tan cercanas con otros textos superiores que debían continuar vigentes o, de hecho, continuaron vigentes. El Congreso, por razones de fondo y de forma, se ubicó también en el ejercicio de su función constituyente. Por eso la Corte ha declarado inexequibles, ya lo dije y lo repito, texto completo de 6 o más actos legislativos, varios artículos, incisos, parágrafos y frases enteras. Inclusive el Congreso falló a razones de mera técnica legislativa. Dictó disposiciones tan reglamentarias que algunos de los artículos aprobados ocupan 1, 2 y hasta 3 páginas enteras. Otros actos legislativos tuvieron nombre propio. Se sabía quiénes eran sus beneficiarios o era fácil identificarlos. La Corte tuvo que recordar que no se podía legislar con nombre propio. Para esos efectos se eximió inclusive a los actores protagónicos de las prohibiciones propias de los conflictos de interés para que pudieran aprobar las normas que los favorecían. También hizo sus facultades para dejar sin efecto sentencias de la Corte contrarias a los intereses del poder. En algunos casos actuó con tanta premura, por llamarlo de alguna manera, que terminó trasladando a otras autoridades el ejercicio de la función legislativa propia del Congreso. Este inventario resumido de lo que ha hecho el Congreso en ejercicio de su poder constituyente plantea en sus términos exactos la gran reforma. Debe hacerse esa reforma por el Congreso, que a mi juicio dejó de ser el poder constituyente ordinario de la nación, o debe hacerlo una gran asamblea constituyente. Ese es el debate de fondo, el debate actual que debemos adelantar los colombianos. O la gran reforma político-institucional que requerimos la dicta el Congreso de la República, cometiendo los errores y las equivocaciones que aquí he resumido un poco, o la hace una asamblea constituyente, que sin duda alguna no cometería los errores que ha cometido el Congreso y que sería además legítima porque hoy hay vastos sectores de opinión política y social que no creen en nuestras corporaciones públicas, Congreso, Asamblea, Consejo,
no tienen interés en participar en su elección porque consideran a esas corporaciones ilegítimas, porque las consideran reducto de una clase política desprestigiada, o una gran asamblea constituyente que sin duda alguna no solamente sería legítima por su amplia participación, sino también ampliamente democrática, porque yo creo que superaríamos fácilmente los niveles de participación que hasta el momento hemos tenido en actos electorales. Pero bueno, ese no es propiamente el tema de hoy, el debate de la Asamblea Constituyente. El debate de hoy es el excelente libro, el Manual de Derecho Constitucional del profesor Ricaurte Lozada. Yo considero que seguramente ellos tuvieron, él y el editor, tuvieron sus razones para ponerle el título que le pusieron a la publicación que estamos comentando, Los errores del 91. Pero como dije también, esos errores pudo cometer la otra Asamblea Constituyente, hubo otro Congreso y podría hacerse el inventario. Pero creo, el inventario no tan riguroso y tan detallado como el del profesor Ricaurte Lozada, pero creo que el debate de hoy es el que se plantea en el subtítulo del libro. Llama la atención que sea subtítulo. El establecimiento, los factores de poder de espaldas a la Asamblea Constituyente, cuando a mi juicio es eso lo que se requiere. Yo, pensando en voz alta, diría que este va a ser el próximo libro del profesor Ricaurte Lozada, la Asamblea Constituyente, su composición, sus atribuciones, tendría una gran legitimidad de esa asamblea, porque se reuniría más allá del gobierno que impulse su convocatoria, porque esa constituyente se reuniría cuando estén operando el Congreso y el gobierno que elijamos el año entrante, en el año 22, cuando ya haya terminado el periodo de este gobierno. En fin, insisto en el tema. El gran debate que tenemos hoy en día, sin perjuicio de valorar debidamente los errores que destaca Ricaurte Lozada en su obra, el gran debate es ¿quién hace la reforma política institucional que el país reclama, que exigen las circunstancias que estamos viviendo? ¿Quién lo hace? ¿El Congreso? Ya sabemos, por estos 60 actos legislativos que expidió el Congreso, cuáles son sus criterios, cuál es su manera de actuar, qué ha hecho y qué seguiría haciendo, poniéndole más retazos a la colcha. O una gran asamblea constituyente, legítima, una asamblea que sea producto inclusive de dos procesos electorales bien distanciados en el tiempo uno de otro, porque el gobierno actual tendría un papel protagónico en la convocatoria de la asamblea, pero no se reuniría durante lo que resta del actual periodo del gobierno y del actual Congreso. Esa asamblea se reuniría cuando empiece el periodo del nuevo Congreso y el nuevo gobierno que elijamos en el año 22. Concluyo quedando a disposición de ustedes para responder las preguntas que formulen e invitando nuevamente con mucho respeto a nuestro común amigo Ricaurte Lozada a que su próximo libro, su próximo manual de derecho constitucional colombiano, verse sobre esa gran disyuntiva o esa alternativa que tenemos los colombianos. Seguimos confiando en el Congreso de la República como cuerpo ordinario constituyente de la nación, o habida cuenta de lo que ha hecho decimos no. La reforma que requerimos, que es una gran reforma político-institucional, la tiene que hacer una gran asamblea constituyente, legítima en su origen y que
represente la voluntad popular expresada por el gobierno, el Congreso actuales, que tendrían papel protagónico en la convocatoria, pero que no influirían en el funcionamiento, en la operación, en el ejercicio de las atribuciones de la nueva constituyente, porque ya sería el Congreso y el gobierno que elijamos el año entrante. Muchas gracias y, como dije, a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien formularme, y con todo respeto nuevamente mi invitación a nuestro común amigo Ricaurte Lozada para que escriba el gran libro sobre la Asamblea Constituyente. Gracias, mi querido maestro Jaime Castro. Justamente y de manera muy breve, en alguna de mis columnas que comento, en alguno de mis comentarios que he hecho por este tiempo, he dicho que los candidatos presidenciales debieran tocar este tema y que por lo menos alguno debiera comprometerse en el propósito de que una vez que se haga la elección presidencial, debiera, si se quiere responder a la gravedad de ahora, convocarse la Asamblea Constituyente. Pero yo no quiero hacer mayores consideraciones hoy para que ustedes intervengan hasta donde alcancemos con un corto tiempo. Aquí se encuentra, por ejemplo, el profesor Luis Bernardo Díaz, que es coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC. Aquí se encuentra el exprocurador Vázquez, se encuentran los doctores, todos profesores, Pedro Tinjacá, Fernando Rabella, Alfonso Gómez, y omití, y no puedo dejar de mencionarlo, agradecerle a Jaime Araujo, ex magistrado de la Corte Constitucional, quien hizo el prólogo del libro. El del anterior justamente lo había hecho Jaime Castro. En consecuencia, para preguntar y para dar opiniones, invito al profesor Luis Bernardo Díaz y les ruego no pasarse de unos 3 o 4 minutos. Muchas gracias, doctor Ricaurte Lozada. Doctor Jaime Castro, un honor realmente tenerlo en este foro tan importante con ocasión de los 30 años de la Constitución Política, y un saludo muy cordial a todos los destacados asistentes a esta mesa de opinión. En realidad, la obra Los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance y los poderes establecidos de espaldas a una constituyente, del doctor Ricaurte Lozada Valderrama, es una obra portentosa. Hace un desarrollo minucioso de lo que ha sido la evolución de la carta política de los colombianos durante estas 3 décadas, y yo creo que debe constituirse en un obligado documento de trabajo en las facultades de Derecho de las diferentes universidades de Colombia. Y lo digo porque su experiencia como tratadista, como profesor, como dirigente social y político, realmente queda plasmada con su pluma excelsa y con su rigurosidad en los diferentes planteamientos que sobre los derechos se insertan en este libro y se proyectan hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, como él lo ha venido proponiendo, dadas las situaciones de crisis que las hemos visto en los 2 últimos meses en el caso colombiano, y que perpetúan sistemas de, llamémoslo así, gran inconformidad en diferentes sectores de la población. ¿Cómo lograr articular esas aspiraciones
de los jóvenes, de los trabajadores, de las diferentes personas de las regiones en Colombia, para que esa constitución sea el reflejo de esa potencia vital a la cual aspiran para construir una felicidad colectiva a estas personas, debe ser un imperativo categórico para avanzar por la senda de la convivencia y de la construcción de una carta que nos integre a todos. La tarea realizada por el doctor Ricaurte Lozada en este libro, repito, es magnífica. Vamos, quienes tenemos responsabilidades académicas, a desarrollar su divulgación al interior de nuestros estudiantes para que se analice, los profesores también, claro, para que se analicen detalladamente cuáles han sido las crisis que se han producido fruto de factores como, por ejemplo, la no implementación del Estatuto del Trabajo 30 años después, o el tema del ordenamiento territorial tal y como se planteó, y que quedaron allí, entre otros factores pendientes de su desarrollo. El tema de la reforma a la justicia, me parece que ese tema es vital y no responde la última reforma a las expectativas que hemos venido analizando en estos foros y que presenta lamentables déficits todavía en materia de celeridad procesal, de tardanza en la resolución de los litigios y, por qué no decirlo, de fenómenos de corrupción que, como el caso del cartel de la toga, indudablemente han lesionado profundamente la confianza en la legitimidad del sistema. Por esa razón quiero reiterar el reconocimiento al doctor Ricaurte Lozada por su excelente libro, que además tuvimos la oportunidad de compartir ideas sobre derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, y agradezco su generosa citación en la introducción del mismo. Y al doctor Jaime Castro, felicitarlo por su excelente intervención y recordar cómo fue una figura que ha sido una figura prominente en el constitucionalismo colombiano, como quiera, que es uno de los gestores de la Constitución. Bueno, muchas gracias, doctor Ricaurte, muchas gracias, doctor Jaime Castro. Gracias, profesor Luis Bernardo. También saludo al doctor Tirso, que ya se encuentra entre nosotros, y ofrezco la palabra también de manera muy breve al doctor Orlando Solano Bárcenas, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Orlando Solano. Gracias, mi querido hermano Ricaurte. El doctor Jaime Castro tiene razón. Esta constitución ya no resiste una reforma más. Tiene muchos errores conceptuales. Por ejemplo, el sistema de partidos lo destruyó. Siendo presidente del Consejo Nacional Electoral, en el 2002 entre una personería número 76 a un partido de garaje. ¿Sí? No se construyó en el sistema un partido de izquierda que pudiera hacerle el contrapeso a los dos partidos históricos, los que han hecho la nación colombiana. Por ese lado. Quedó muy mal el sistema también electoral en lo referente a la circunscripción nacional de Senado. Si el concepto que se trató de incluir es el de soberanía popular, a la manera de Juan Jacobo Rousseau, lo que se logró fue hacerle extraño al elector su elegido, porque ¿quién responde hoy en esta circunscripción nacional frente a qué electorado le responde? Entonces, esa parte también creo que está bastante. Otro problema, se imitó el sistema de los consejos superiores de la magistratura de Francia, Portugal, España, y eso ha conducido ¿a qué? A una especie de espíritu sindical de la
de esa magistratura. Nosotros lo vemos actualmente que hay esa tendencia. Un exceso de cortes que chocan constantemente. Las dos cortes históricas, que son la Corte Suprema y el Consejo de Estado, han visto disminuido su rol, ¿no? Porque han sido arrastrados por un tren, a veces desbocado. La tutela se ha convertido lo patológico en lo normal. Un Estado que sea eficiente otorga no los derechos como si fuese de caridad, sino como de justicia. ¿Y qué es la tutela? Es entregar derechos a los ciudadanos por unos medios que son muy humillantes con frecuencia. Y además que le ha permitido a la Corte Constitucional convertir sus competencias de caucho, porque son estirables ad infinitum, y eso ha traído muchos problemas, y ya lo sabemos, los enfrentamientos entre las cortes. No sé, hay tantas cosas que no van. Hay como una especie de divorcio entre el plano nacional y el plano local. Nosotros vemos que los presupuestos regionales y locales han quedado en manos ¿de quién? De los contratistas o de los grupos armados de la izquierda o de la derecha, de los paramilitares. Entonces, hay ese divorcio. La región, yo que soy de la región Caribe, no hemos podido tener nuestra región Caribe todavía. Y hay así tantas cosas que yo creo que ya llegó el momento de convocar a una asamblea, pero que sea un poco mejor conformada desde el punto de vista de las calidades que sean requeridas, y que sea nuevamente constituyente y no constitucional para poder cambiar totalmente el texto. Muchas gracias, mi querido Ricaurte. Buenas tardes, doctor Jaime, lo aprecio mucho y lo estimo y lo admiro. Muchas gracias, doctor Orlando Solano Bárcenas, y ofrezco la palabra con la misma limitación de tiempo al doctor Carlos Augusto Oviedo. Es un placer saludarte, mi muy querido hermano Ricaurte Lozada Valderrama, al doctor Jaime Castro, al doctor Orlando Solano, al doctor Buendía, a todos los presentes. Gracias por este espacio tan interesante de reflexión 30 años después a la expedición de la Constitución de 1991. Creo y estoy convencido que la Constitución de Colombia es el mejor programa de gobierno, el mejor programa político que de llevarse a cabo podría darle solución a muchos de los requerimientos que la democracia nos plantea. Es por ello que me uno a las voces de celebración en esta efemérides y me uno a la voz de quienes consideramos que el constante cambio de las normas no ha resuelto los problemas de fondo nacionales y que aún hoy, 30 años después, la Constitución de 91 encuentra muchas promesas y desafíos, promesas incumplidas y desafíos que aún no hemos podido resolver. No solo en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay déficit de democracia, hay déficit de confianza en el Estado y en las instituciones. Por ello, vale la pena también pensar desde la academia, darnos la oportunidad de identificar aquellas fallas más protuberantes, no necesariamente para reformarlas, sino para pedir y exigir la aplicación. A manera de ejemplo, el derecho de reunión y manifestaciones públicas no ha sido reglamentado toda vez que el Código Nacional de Convivencia, llamado a abordar este tema, en este aspecto se cayó en la Corte Constitucional por demandar una ley estatutaria que reglamentara este derecho. ¿Cuánta falta hace haber reglamentado este derecho en estas épocas antes de la ocurrencia de esto que hemos llamado mal protestas sociales? Estoy seguro que todos los colombianos veríamos muy bien el desarrollo legislativo en estos aspectos que darían y aportarían a una paz ciudadana, a una paz duradera que tanto necesitamos como nación. Gracias por la oportunidad de participar. Un gran abrazo y felicitaciones por esta iniciativa. Querido amigo, querido hermano Carlos Augusto Oviedo, y ofrezco la palabra
al señor ex procurador Vázquez también con la misma limitación de tiempo, por favor. Muy amable, doctor Ricaurte, y un especial saludo al directo maestro y profesor Jaime Castro, a quien le conozco desde hace no pocos años y particularmente en este tipo de manejo de reformas institucionales. Pues bien, muchos aspectos serían de analizar sobre la Constitución del 91 y especialmente frente al planteamiento de una asamblea constituyente, que particularmente considero es la mejor manera de reformar nuestras instituciones en la actualidad, pero sin apelar al procedimiento que infortunadamente la misma Asamblea Constituyente estableció. Porque es paradójico. Claro, porque es paradójico. Que mientras al constituyente integrado por primera vez por la vía popular directa, única vez en toda la historia del país, se le hayan limitado los procedimientos para su reforma, como una especie, entre comillas, de autopérdida de su legitimidad, se haya señalado que la propia Corte Constitucional ahora, incluso como se han dado algunas inconstitucionalidades definidos por un voto que es un Congreso integrado ilegítimamente, porque no representa a ninguna de las fuerzas o de las autoridades u órganos que tienen el encargo de designarlo. Me parece que eso es lo más absurdo que ha ocurrido. Y eso lleva justamente a una gran debilidad o falencia de la Constitución del 91, que no estableció raza en el control de constitucionalidad de sus propias normas. Particularmente... Escúcheme, doctor José, le ruego cerrar los micrófonos distintos a los del orador. Particularmente... considero que la ausencia de esos controles ha determinado que un poder constituido como es el judicial, y en este caso particular, por primera vez un tribunal constitucional, tenga unos poderes tan exorbitantes como ilegítimos, porque van más allá del propio constituyente primario. Observe que mientras que una reforma constitucional necesita un trámite engorroso, dispendioso, complejo, donde deben participar numerosísimas fuerzas políticas, sociales, etcétera, en la Corte Constitucional se define a veces con jueces sin tener esa legitimidad. Faltó incluso en eso, ahí sí, una reglamentación constitucional estricta en donde se establezcan también los mecanismos que tiene, por ejemplo, el proceso constituyente en el Congreso de la República como poder constituido, en donde se distinguen hoy en día claramente esas clases de leyes orgánicas, estatutarias, de tratados internacionales, etcétera, en donde algunos de sus aspectos requieren una mayoría absoluta. En la Corte Constitucional no. Pero algo más, en las Cortes se está viendo cómo aún aspectos que son netamente reglamentarios, administrativos, van más allá de la ley. Y aún así, obsérvese nomás, cómo la misma acción de tutela, que ha sido uno de los grandes avances que ha tenido la Carta, porque indudablemente la Carta del 91 ha sido la de más avance social y político histórico en el país. Sin embargo, ha sido, como se dice entre comillas, emasculado todas esas instituciones. ¿Por qué razón? Porque cuando uno observa lo que quiso el constituyente del 91, no más en una institución como es la acción de tutela, se ha desvirtuado completamente en el campo práctico. Obsérvese que un decreto reglamentario administrativo ha ido más allá de la propia Constitución y del constituyente primario, del constituyente a través de una asamblea constituyente. Obsérvese nomás que va contra lo mismo, aún literalmente, que se expresa en el artículo 86 constitucional. Pero bien, el excesivo reglamentarismo, como lo anotaba el doctor Jaime Castro, es otro de los grandes desastres de la Constitución del 91. Hoy en día no rige la Constitución del 91. Las reformas que se le han introducido son no pocas de carácter administrativo y además de carácter legislativo. En la misma clasificación de las leyes
¿Cuándo puede uno distinguir con claridad una ley estatutaria de una ley ordinaria? No es posible entender, por ejemplo, que un código sea ahora tramitado por una ley ordinaria cuando debiera ser por una ley estatutaria. ¿Cuántas normas sustanciales de derechos sustantivos hay establecidos en normas adjetivas y sin embargo se procesan a través de leyes ordinarias que todos sabemos que es la más fácil de tramitar en el Congreso? Debiera ser una ley estatutaria si es que se necesitan los controles rigurosos que eso debe tener. De todas maneras, como son varios los aspectos que tendríamos que analizar, y porque es conveniente escuchar otras intervenciones, ahora me voy a invitar simplemente a estas dos que me he referido dentro de las numerosas que hay, referidas a la Carta del 91, no para criticarlas, sino para señalar algunas de las deficiencias, criticando sí, fuertemente, cuestionando severamente las modificaciones que han hecho, donde la Carta Política se ha vuelto tan flexible como si fuera una circular, como si fuera de pronto una nota que se le envía a los empleados para que tomen ciertos comportamientos sociales internos. Muy amable, doctor Ricaurte. Y un abrazo al doctor. Disculpen, el micrófono marcado como CFM es el que está haciendo ruido. CFM, por favor, cerrarlo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. También saludo muy especialmente al doctor César Francisco Conto. Y ruego disculparnos, por favor, don José, cierre los doctor Ricaurte. Ciérrelos. Gracias, ciérrelos. Gracias. Decía que también saludo al doctor César Francisco Conto. Ruego a los asistentes que todavía quisieran intervenir. Este foro sigue abierto. Lo hacemos en otra oportunidad. Doctor Tirso Hernán, también lo saludo de manera muy especial. Un saludo para todos, por supuesto. Y le ruego al doctor Jaime Castro, con nuestros agradecimientos, concluir la sesión, porque por hoy prometí que terminábamos a las 5 de la tarde para que quienes quieran o quienes queramos ver el partido lo veamos, para que la fuerza sea mayor, porque resulta que cuando juega la selección es cuando estamos unidos todos los colombianos. Ojalá que lo estuviéramos en tantos aspectos donde el país, la nación entera, debiera andar junta. De modo pues, doctor Jaime Castro, que con mi agradecimiento y mi admiración clausure usted este encuentro y nos vemos en próximos foros, por supuesto, analizando temas como los que hay en nuestro libro que hoy se ha presentado. Le invito entonces a concluir este foro por hoy, saludando también al doctor Pluvio Niño, que nos está saludando en este momento. Doctor Jaime Castro. Gracias, profesor Ricaurte Lozada. Yo concluyo brevemente diciendo que, conforme a la expresión bogotana, bien conocida, yo, oyendo a los 5 oradores anteriores, debo decir que aprendí un juzgo de derecho constitucional. Y me quedan claras 2 lecciones del libro del profesor Ricaurte Lozada. Primero, con el título de Los errores del 91, él aprovechó y escribió un manual de derecho constitucional colombiano, un manual calificado de derecho constitucional colombiano. Por eso yo lo comparé con los otros manuales que me tocaron como estudiante o luego como profesor. En segundo lugar, sin querer queriendo o queriéndolo más, en el subtítulo del libro, cuando habla que los factores de poder
o el establecimiento le dan la espalda a la Asamblea Constituyente, Ricaurte Lozada sienta las bases del gran debate que es necesario adelantar y anticipa lo que será su próximo libro, su próximo aporte a la ciencia jurídica colombiana. El gran debate entre el Congreso como cuerpo constituyente ordinario de la nación o una asamblea excepcionalmente calificada, excepcionalmente integrada, excepcionalmente representativa de la voluntad ciudadana. Doctor Castro cerró el micrófono. El anfitrión puede silenciar a CFM o incluso eliminarlo de esta reunión. Yo no entiendo, es muy fácil, ¿por qué no lo hace? De verdad que no se escucha nada. Doctor Jaime interrumpe CF. Claro, debió el anfitrión haber Castro cerró el micrófono. Muy seguramente el anfitrión también lo cerró. Eso es lo que debió haber hecho con CFM. Bueno, en todo caso... Doctor Castro silenció el micrófono. Doctor Jaime Castro tiene cerrado el micrófono. Reactívelo, exactamente. Sí. En todo caso, ¿me escuchan a mí? Sí, señor. Perfectamente. Sí, señor, muy bien. Fuerte y claro. Sí, señor, doctor. En todo caso, son las 5 de la tarde. Gracias, doctor Jaime Castro. Gracias a todos los asistentes que hoy en medio del puente y del partido han estado en este evento. Gracias a todos. Feliz tarde. Nos vemos en un próximo encuentro. Abrazos y siempre me despido con algo elemental que lo vengo diciendo desde cuando se inició la pandemia. Salud y vida, a cuidarnos todos, porque del cuidado de cada uno de nosotros, dependen nuestras vidas y las vidas de nuestros semejantes. Salud para todos, feliz tarde. Gracias, doctor Ricaurte. Doctor Ricaurte, muchas gracias. Gracias, Doctor Santana los saluda. Gracias, doctores. Gracias. Estén bien. Gracias. Gracias, buena intervención. Excelente. Gracias, doctor Ricaurte. Buenas tardes para todos. Florencia Cajetá, Muchas gracias. Excelente. Doctor Mario Díaz. Doctor Mario Díaz. Gracias.